New Horizons Radio. Gracias por continuar con nosotros y bueno, como hemos anunciado, hoy tenemos un nuevo Orgullo New Horizons. Por acá en nuestros estudios, Ernesto José Lebrón Rojas. Yo creo que a él le llamaban así nada más cuando estaba en el colegio y estaban pasando lista con su nombre completo. Solamente si estaban muy guapitos con muy él. Guapo, Profe Livia o Gracina. Bueno, pues aquí tenemos a este egresado. Porque profe Fanly Garrido él no, nunca lo no mencionó el nombre completo, ¿no? No. Honestamente. No me portaba bien. Sí. Hoy conoceremos a este Orgullo New Horizons ya en una entrevista de perfil, conocer cuál es la huella que estamos dejando en el mundo, en la vida profesional, con los valores que New Horizons pues definitivamente impregna cada día en sus estudiantes con más de 40 años, ¿verdad? Entregándole a la sociedad dominicana y a todo el mundo, pues egresados como Ernesto, que hoy regresa a su casa a contarnos un poco más de qué ha hecho luego de que las aulas de New Horizons lo vieron graduarse. Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un placer estar aquí. Verlo nuevamente. Tú sabes que a Ernesto yo lo veo y obviamente pues le veo la cara y estoy viendo a su papá, Mario, y realmente recuerdo muy bien a su abuelo, don Mario Lebrón Sabiñón, porque don Mario inclusive dio el discurso de apertura del bookshop cuando nosotros inauguramos en el año 2000. Invitamos obviamente a don Mario porque además de ser abuelo del colegio y un abuelo que participaba, venía, sí, era muy presente en todo lo que nosotros hacíamos y tu abuelita también. Pero don Mario como escritor, obviamente, pues imagínate, si nosotros teníamos esa pluma aquí en el colegio y íbamos a inaugurar el bookshop, no se podía hacer otra cosa. Entonces recuerdo con mucho cariño a tu abuelo. Y ahora que te veo, tú has cambiado completamente. Ya tú eres la cara de tu papá. Eso dicen. En esa época, la cara de tu papá, esa es la que yo estoy viendo del Neto. No el muchachito aquel que me dio tanta carpeta en el aula, que no quería aprender de economía, pero que bueno. Y recuerdo la Feria de Ciencias. En ese año hicimos una Feria de Ciencia Internacional, intercolegial, perdón. Y el grupo tuyo, si yo no me equivoco, claro, tú, Luis José y Rodolfo Hansen, se ganaron el premio del primer lugar en el tema de programación de informática. Correcto. Y después fuimos al Palacio. Y una beca, doña Ligia nos invitó a que hiciéramos una feria en el Palacio. Yo la organicé con doña Ligia, porque Leonel vino aquí, vio los trabajos de ustedes y quedó sumamente impactado. Ya él era papá de acá del colegio. Correcto. Y de ahí, doña Ligia, ya tú sabes, el compromiso de que yo tenía que organizarle la feria para las escuelas públicas. Y aquello fue en el Palacio, en los pasillos del Palacio. Todo un evento. Y ustedes se ganaron una beca para estudiar en APEC, ¿no? Si no me equivoco. Correcto. No sé si tú finalmente la hiciste, ¿no? Sí, yo me y Luis José también, creo. Los tres la aprovechamos. Ajá. Sí. Ah, pues mira, ya para que tú veas, y eso fue fruto del trabajo de informática que ellos hicieron. Luego entonces el Neto también trabajó aquí en New Horizons y hoy en día pues ya es todo un gerente general de manufactura a nivel de... Eso es así y contaba yo de esa experiencia cuando empecé a trabajar aquí, de verdad que fue el inicio, ¿verdad?, de mi carrera, pero me sirvió de mucho realmente, en paralelo a los estudios y ir formando ese perfil profesional. Luego de haber estudiado aquí, conecté porque fue a los 2 meses de graduarme que entré a trabajar aquí. Bueno, pues muy parecido entonces a la vida mía. Pues entonces, Ernesto, cuéntanos, como bien señala el señor Garrido, pues en aquel momento lograste acceder a la universidad de manera, yo diría que muy fácil, porque luego, o no tan fácil, digamos ya con un poquito del camino avanzado, recorrido, luego de que pudieras ganarte esta beca y según nuestros registros, pues lograste salir de la universidad con altos honores. Cuéntanos un poco entonces de qué ha sido de Ernesto luego de que en aquellos años, por el 2000 aproximadamente, pues lograste graduarte en New Horizons. ¿Qué hiciste luego de salir de nuestras aulas? Sí, algo interesante que yo cuento, ese proyecto de la Feria Científica se llamaba Educación Interactiva. Y es muy curioso porque se relaciona con lo que está pasando ahora. El proyecto nosotros desarrollamos una plataforma de educación virtual. Hace 20 años. En el año 2000. 21 años. Era básicamente un software que el concepto era educarse de manera virtual. Yo lo recuerdo. Imagínate
lo vigente que está eso 21 años después. Pero bueno, sí, con ese proyecto pues nos ganamos esa beca full para estudiar la carrera. Luego fuimos al Palacio y ahí también ganamos la beca ya. Fue una experiencia muy bonita. Y nada, yo decidí estudiar ingeniería eléctrica. Me gradué de allá con honores, como dices. En ese momento, estando todavía en la universidad, empecé a trabajar en una fábrica. No donde trabajo ahora, no en Eaton, sino en una empresa de procesamiento de enlatados. Primero a medio tiempo, luego tiempo completo. Ahí terminé la carrera, estaba en el área de mantenimiento, aprendiendo un poquito, ¿verdad? La aplicación de algunos de los conceptos que estaba aprendiendo en la universidad, trabajando con mantenimientos preventivos, desarrollando programas de mantenimiento predictivo, etcétera. Y bueno, cuando me gradué, entonces me llamaron de Eaton. Eaton es una empresa multinacional grande, estaba creciendo en ese momento, en pleno crecimiento aquí en el país. Y bueno, entré ahí como ingeniero de proceso. Eso fue a finales del 2004 y bueno, ahí he hecho 16 años y pico de carrera. Y entonces, en Eaton, ¿seguiste estudiando? ¿Te capacitaron ellos? Háblame de esa parte. Sí, bueno, en la empresa, capacitación he tenido muchísima, sobre todo en esos primeros años. Primero formación en Lean Manufacturing, Six Sigma, esas áreas de control. Ellos se manejan bajo Six Sigma. Correcto. Okay. Y ahí tengo las certificaciones que Eaton pues me apoyó, ¿verdad? Yo no recuerdo si yo, con el grupo tuyo yo no le di nada de Six Sigma, pero creo que, no lo recuerdo. No, después yo se lo daba a los muchachos, esa parte en economía también. Ok. Bueno, yo ¿verdad? Lo desarrollé bien allá en Eaton. Yo en un momento decido irme a España a hacer una maestría, por eso hay como un gap de un año en mi CV a nivel laboral. Me fui a España, hice allá, bueno, yo hice un máster aquí, trabajando en Eaton, y luego me fui a España a hacer un posgrado un año y volví a Eaton con una posición mejor, entonces ahí seguí. Pero sí, formación, bueno, hice el MBA aquí, uno que hacía la Pucamaima con doble titulación con la Universidad de La Coruña. Y luego entonces me fui a Eaton a estudiar a Madrid, a hacer dirección de proyectos, que es lo que le llaman curso superior, que es una especie de posgrado. Allá estuve un año, entonces vine porque Eaton me llamó, que estaban creciendo nuevamente, una posición mejor. Me volví, de hecho, yo volví un mes antes de que terminara el posgrado, porque me necesitaban ya. Y cuando tenía que ir a presentar mi tesis, tuve que volar a Madrid, presentar la tesis y volver a regresar de nuevo. Y nada, valió la pena, fue la mejor decisión. Por un momento lo pensé, óyeme, déjame terminar esta experiencia de estudiar en Madrid completo, ¿verdad? Pero no, fue una buena decisión porque fue una oportunidad buena en la empresa y bueno, el resto demostró que valió la pena. Y en Eaton he seguido formándome, bueno, en muchísimas áreas, he aprendido de todo. Formalmente, certificaciones como dije, de Lean Six Sigma, luego de unas certificaciones de calidad, de Operational Excellence, que más o menos tiene que ver con eficientización de procesos, reducción de variación y ese tipo de cosas. Y bueno, y cursos y formación muchísima en finanzas, de todo. Y hoy en día tú eres el gerente general. Correcto. Vamos a hablar un poquito de ese tema de la manufactura y, ay Dios mío, y cómo está en República Dominicana. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la crisis del COVID y lo que sucedió el año pasado, desde muy temprano en la crisis, abril, mayo, aquí en el programa inclusive lo discutimos con amigos economistas, que veíamos que el único sector que podía realmente sustentar la economía en medio de aquella situación era la manufactura. Correcto. Siempre y cuando ustedes encontrasen la forma de mantener a su personal en la planta física laborando sin que eso se convirtiera en una situación de contagio, etcétera. Yo no estoy seguro si al final encontraron la fórmula o sencillamente todo el mundo se hizo de la vista gorda porque dijo, mira, sin esto no podemos vivir.
Y en definitiva, desde muy temprano, la zona franca abrieron, o no cerraron, mejor dicho. Muchas nunca cerraron. Correcto. Sí. Bueno, te puedo escribir un libro sobre esos 3 meses, pero vamos a tratar de resumirlo un poco. Un capítulo, dame. Mira, sí, efectivamente, esas primeras semanas fueron muy tensas. Nunca estuvimos legalmente impedidos de operar. O sea, dentro de todo lo que cerraron, el sector industrial, manufactura, nunca legalmente. Ahora, aunque legalmente no estábamos impedidos, A, la gente no quería ir. Correcto. Obviamente. Y B, Adozona, que es la asociación que agrupa a las empresas de zona franca, en un momento se sumó a un cierre voluntario, que obviamente pues puso un poco de presión política, por decirlo así, a las empresas, porque aunque era voluntario, pues el órgano, el gremio, por decirlo así, estaba dando un mandato. Claro. Entonces sí cerramos, y en el caso de Eaton cerró 2 semanas. Cerramos básicamente por el tema de la gente y para poder hacer algunas adecuaciones físicas. Debo decir que Eaton como corporación realmente nos abrió la cartera. Rápidamente desarrolló un playbook de COVID Playbook, se llama, que es básicamente las pautas, los guidelines de cómo debía operar una fábrica en el mundo. ¿Cómo acondicionar la fábrica para manejarse dentro de COVID? Todo desde la maquinaria. Desde equipo de protección personal, distanciamiento, los layouts físicos, cómo había que modificarlos. Exacto. Los transportes, porque todo nuestro personal va en autobuses, imagínate. Ajá. Un autobús lleno de gente, De pues 30, ya no podía hacer ya en no ese con momento. 30, sí. Entonces, bueno, se invirtió mucho dinero para adecuar, o sea, desde nosotros construimos, por ejemplo, el comedor, donde comían 300 personas a la vez, nada más podían comer 80, porque donde se sentaban 6, nada más podía haber 2, por los 6 pies sin mascarilla, ¿no? Pues no se puede comer con mascarilla. Entonces tuvimos que construir una cafetería en un fin de semana, una expansión de la cafetería. En un fin de semana. En construcción ligera, ¿no? En Chirroc y eso. Y bueno, comprar mesas, los plexiglas para poner barrera física entre las estaciones de trabajo. Los autobuses, triplicamos la cantidad de autobuses. Ahí se puso muy contento el suplidor de transporte, porque obviamente aseguramos un máximo de ocupación en los autobuses. Y bueno, un sinnúmero de medidas que pudimos tomar. En ese punto la gente empezó a ir poco a poco. Empezamos como con un 20% del personal la primera semana, 40% la segunda. Y ya en cuestión de 4 o 5 semanas, pues estábamos nuevamente full. Lo interesante es que el sector construcción en Norteamérica, que es los mercados que nosotros servimos, lo que hizo fue subir. Crecer muchísimo en la pandemia. Sí. Entonces, nuestra demanda, en lugar de bajar, subió exponencialmente. Sí. Sobre todo porque tenemos una nave aquí que sirve el mercado residencial en Estados Unidos, que ha sido un boom la construcción residencial. Claro, porque todo el mundo... aquí también se vio el fenómeno y fue mi esposa que me lo explicó a mí en un momento, o digamos que me dijo, mira, pero que tú no lo entiendes, que está claro. Todo el mundo está en su casa trancado, entonces ahora todo el mundo tiene tiempo de arreglar lo que nunca arregla. O acomodarse también. Claro, y entonces aquí el sector ferretero no oficial, que estaba abierto, pero era abierto por otra cosa, se hizo y siempre y ha seguido, ¿entiendes? Correcto. O sea, de hecho tú buscas el reporte del Banco Central de ahora de marzo, dice sector construcción creció un 39%. O sea, ¿cuándo en la vida se ha visto eso? Y no fue el gobierno, porque el gobierno, la inversión de capital que tiene el gobierno es 0. Sí. Tengo el cuadrito por ahí, que lo pudiéramos quizá poner ahorita. Entonces síguenos contando. Entonces Eaton arrancó. Que, sí, subimos, entonces a contratar gente. Nosotros somos de las pocas empresas en el país que estaba en medio de la pandemia, o sea, junio, julio, agosto del año pasado, contratando metiendo personal. Cientos de personas, cientos de empleados a la vez. Adicionales. Y bueno, fue una historia de éxito. Los números financieros, obviamente hubo un impacto inicial con la inversión, pero se absorbió en poco tiempo. Sí, o sea que sí, fueron unos meses tensos de mucho lobby, discusiones políticas, alto nivel de la corporación. De hecho, Eaton llegó a conseguir en muy poco tiempo incluirse dentro de un documento que emitió el Department of Homeland Security, donde se definían los sectores esenciales de la economía americana. Y la infraestructura eléctrica, que es lo que nosotros soportamos,
entró. Entonces, con ese documento pudimos hacer muchísimo leverage en muchísimos países, no solo en Estados Unidos, para que nos dejaran trabajar y eso fue parte de lo que usamos aquí de alguna u otra manera. Eso ayuda, claro. Claro. Y háblame, por ejemplo, el parque de Zona Franca en el que ustedes están, ese parque ya tiene muchos años, Sí. 30 y tantos 30 años. y pico de años, sí. Exactamente. ¿Cuál es el futuro del tema manufactura en República Dominicana? ¿Cómo lo ves tú? Como egresado de New Horizons y como una persona, un profesional, obviamente integrado a las dos culturas. ¿Cómo ves tú el tema manufactura aquí en nuestro país? ¿Nosotros vamos a poder llegar a una manufactura de mayor nivel, de mayor valor agregado? ¿Nos vamos a quedar sencillamente en lo básico? Sí, mira, ha evolucionado y aquí tenemos cosas que la mayoría de la gente no conoce. Nosotros somos uno de los mercados, uno de los países que más está creciendo en manufactura de dispositivos médicos. Sí, ahí tenemos mucho futuro. Aquí se fabrican dispositivos avanzados. Hay varias empresas en el parque donde yo estoy, que PISA, y también en otros, San Isidro, Las Américas, que fabrican dispositivos médicos avanzados, y ya no solamente ensambles manuales, sino también fabricación primaria, moldeo, stamping, o sea, procesos un poquito más primarios. Yo creo que esas grandes corporaciones se han ido dando cuenta que aquí hay buen capital humano, que hay un buen pool de profesionales, de técnicos. Eaton es un ejemplo excelente. Nosotros venimos de cientos de empleados a miles, ya estamos 5,000 y pico de empleados trabajando en algunas áreas 24/7. Y creo que siempre que se mantengan ciertas condiciones básicas, obviamente, que faciliten la importación de insumos, la exportación, o sea, esa burocracia de aduana, de facilidades para operar, para establecer negocios aquí, creo que puede seguir creciendo. Obviamente hay muchas empresas también invirtiendo en otros sectores que no son de manufactura, ¿verdad? El sector servicio ha crecido mucho en Zona Franca, pero yo creo que tiene mucho futuro y poco a poco se ha ido diversificando la manufactura que hay aquí. Obviamente hace unos años, un par de décadas, aquí se pensaba en Zona Franca y eran zapatos, ropa, pantaloncillos. Eso ha ido cambiando. Estamos haciendo ahora equipos de diálisis, equipos de transfusión, o sea, equipos más avanzados. Pruebas de COVID, que en esta semana se inauguró una planta allá en Pisa de pruebas PCR. O sea que sí, se ha ido diversificando y la intención es... Eso de prueba PCR no es para COVID nada más. La prueba PCR se utiliza para muchas cosas. Eso es así. Que la gente ahora asocia eso con COVID. Sí, de hecho en veterinaria se usa. Correcto. Para determinación porque mide trazabilidad y eso. Pero bueno. Pero tú entiendes que, vamos a ponerlo de esta forma, tú tienes ya 17 años en la empresa y has visto desde muchas áreas dentro de la empresa, una empresa muy grande, un parque industrial muy grande, y dentro del parque industrial ustedes tienen, ¿qué? 5,000 empleados más o menos. En Eaton 5,000, sí, claro. Exacto, entonces... Es el mayor empleador del parque. Ustedes son el mayor empleador. Más que Baxter, estaba allá también. Está Baxter y está Fresenius, que es alemana, que son las otras dos bien grandes. Edwards Life Science está ahí. Hay varias grandes. Esas son médicas, las tres. Ok. Y está Eaton. Entonces, como ustedes, dentro en esos 17 años, tú ves que la calidad de los empleados que se contratan, en términos de sus capacidades educativas y de formación, ha mejorado. Sí, yo definitivamente creo o ustedes que sí. tienen que tener una tabla de entrenamiento súper intensa. Algo que ha ocurrido en Eaton particularmente, y es algo que me gustaría destacar. Eso empezó, la operación de Eaton aquí empezó como una operación de ensamblajes manuales satélite de una planta de Puerto Rico. O sea, éramos simplemente un outsourcing, digamos, de mano de obra. Y eso fue evolucionando poco a poco, donde diferentes responsabilidades y funciones se fueron transfiriendo para acá porque se fue identificando que el talento estaba ahí para manejar ciertos aspectos. Por ejemplo, en algún punto se nos dio la responsabilidad de manejar el P&L, o sea, de tener la responsabilidad financiera, que antes éramos simplemente un satélite, un centro de costo que reportaba a Estados Unidos.
hace unos años pues se transfirió el P&L para que sea manejado por un departamento de finanzas local. Y lo más reciente, que es algo muy interesante, Eaton ha creado en los últimos años un centro de diseño aquí en República Dominicana que está en Jaina, y de hecho hay un proyecto muy interesante de moverlo a la ciudad. Tenemos ahí un local, todavía no estoy listo para anunciar todo, pero va a ser... Para invitar al presidente al corte de la cinta. Correcto, esa es la idea. Porque lo que quiere hacer Eaton es un centro de diseño. Cuando hablo de diseño es desarrollo, R&D de productos eléctricos con ingenieros de República Dominicana. Correcto. Impresora 3D y todo lo demás. Ya lo tenemos en Jaina, pero digamos que como parte de la operación de manufactura se va a sacar, se va a centralizar en un edificio aquí en la ciudad. De hecho va a estar cerca de Intec, porque nosotros tenemos una especie de alianza estratégica con Intec. Y bueno, cuando eso se haga público, se va a ver la intención que tiene Eaton de usar esa capacidad técnica, sobre todo en las áreas de diseño, electricidad, electrónica, mecatrónica, que hemos encontrado aquí en el país, que hace unos años no existía. De hecho, hay carreras que no existían hace unos años, ¿no? Claro. Entonces, sí tenemos ahí una historia de éxito, ya que hay patentes, muchas patentes, de ingenieros dominicanos. Obviamente son de Eaton, pero que se han hecho aquí, con ingenieros dominicanos. Y bueno, es simplemente centralizar todo eso, un centro de diseño donde ya operaciones de Eaton fuera de República Dominicana va a apoyarse de esos ingenieros para sus, ya sea diseños nuevos o mejoras a los productos existentes, pero muy interesante, de verdad. Y de las otras líneas de producción, perdóname Ana, de las otras líneas de producción de Eaton en el mundo, nada nuevo viene hacia República Dominicana. Sí, el año pasado, de hecho, con el concepto de nearshoring, ¿verdad? Por la pandemia, ¿verdad? Que se ha complicado traer cosas de Asia. Los lead time han subido, bueno, la capacidad de los buques. No, y por Trump también. Se complicó los tariffs, ¿verdad? Eaton, bueno, el año pasado traímos 2 líneas nuevas, que eran productos que Eaton manufacturaba en Asia, y la trajimos para Jaina. Productos que antes no se hacían. Estamos haciendo variable frequency drives, que son variadores de frecuencia que se usan para controlar motores. Sí, aire acondicionado y eso. Exactamente. Y otra línea de breakers electrónicos que también está Eaton inaugurando aquí. Que antes hacíamos los breakers tradicionales y son productos nuevos que estamos haciendo aquí que antes no se hacían. O sea que por eso hemos seguido creciendo, aparte de la demanda, ¿verdad?, que ha subido. También por las líneas nuevas que hemos ido trayendo. O sea que se está apostando a esta planta, al país, y bueno, como dije, el headcount de la planta sigue subiendo y todavía está subiendo ahora mismo. Bueno. Hable usted. Bueno. Ahora le voy a dar chance. No, si me permite preguntarle a Ernesto, porque sin duda tenemos que conocer de viva voz justamente cuál ha sido esa huella que New Horizon ha dejado en ti, porque dentro de todas las cosas que has estado contando, todo el personal que tienes a tu cargo, la capacidad quizás hasta de desdoblarte, de trabajar bajo bastante presión y con mucha demanda, y contando en inicio cómo lograste acceder a la universidad desde un proyecto escolar, sin duda necesito que nos cuentes cómo ha sido para ti la experiencia de haber pasado por las aulas New Horizon y cómo lo que nosotros definimos como perfil del egresado, en ti tú lo has podido ver en la práctica profesional o como ser humano, como persona, la educación en valores que viste acá en New Horizon. Sí, definitivamente, mira, lo primero es el pensamiento analítico. Yo creo que eso, aunque parezca obvio, ¿verdad?, tengo que decirlo, la capacidad de análisis que me dio estudiar aquí, pues, es un sello que tengo como profesional, bueno, como estudiante primero y luego como profesional, la manera como analizo los problemas en el día a día, cualquiera que sea, pues tienen una base muy fuerte en lo que yo hice aquí. Y yo creo que ese es el principal activo que yo me llevé. Fuera del conocimiento, ¿verdad?, de la parte puramente académica, digamos, de lo que yo aprendí, es
esa capacidad que se me quedó hardwired, ¿verdad? En el cerebro, de analizar los problemas con pasos lógicos, ¿verdad? Rompiéndolo en subproblemas, analizando las causas, y buscando soluciones pragmáticas. O sea, yo pienso en eso ahora y me traslado 20 y pico de años atrás. Y son cosas que yo puedo correlacionar con temas que aprendí aquí, ¿no? Con tu carrera. Sí, definitivamente. O sea que esa es yo diría que esa es la principal huella, ¿verdad? El pensamiento analítico y la forma de la capacidad de análisis y resolución de problemas. ¿Y o sea que en ese momento, quizás hace 20 y pico de años, yo no lo llamaba así. No yo no le ponía ese nombre, claro. Pero hoy lo puedo hacer, ¿verdad? Claro. No, algo que yo sí noto, obviamente, fruto de New Horizons, y creo que muchos lo conocemos, es que ustedes no tienen miedo y ustedes se enfrentan a grandes desafíos y lo hacen de una manera, sobre todo íntegra, pero además con toda la resolución y el deseo de resolver el problema. O sea, y probablemente por eso, bueno, también hay algo que es muy interesante y es que es un close-knit society, o sea, se mantienen en comunicación los egresados, saben bien dónde están cada uno, qué están haciendo, y se comparten y se colaboran, y ese espíritu colaborativo es muy necesario en nuestra sociedad más que nunca, hoy en día, porque miren la situación en la que estamos, con un sector educativo secuestrado y unos niños que están todavía en sus hogares pensando sobre qué va a pasar con ellos. Qué bueno hubiese sido haber tenido una colectividad, sobre todo estatal, que hubiese querido aunar esfuerzos juntos y buscar los mejores talentos para resolverlo, como lo han hecho ustedes. Ernesto, de mi parte, no me queda nada más que felicitarte una vez más. Claro. Parece que cada vez que te veo tengo que felicitarte por todo lo que has hecho y por tus logros, por tu familia, y obviamente desearte la mejor de la suerte y que eventualmente pues invites a un grupo del colegio allá a que visiten el parque y puedan ver lo que ustedes hacen. Claro que sí, eso lo podemos coordinar sin que problema. Tenemos muchos grupos de muchachos en informática y en robótica que estoy seguro que les sacarían mucho provecho a esa visita. Gracias. No, vamos a planificarlo desde que nos quitemos las mascarillas, porque ahora mismo está un poco... sí, está un poco complicado. O sea que ya tú sabes, Ana, para el 2024. Bien, bueno, muchas gracias. Y ha sucedido mucho en el área informática, justamente, Ernesto, desde que saliste de New Horizons y hoy en día, pues, nuestros chicos, pues, gracias a Dios, siguen dejando una huella interesante, un legado importante también, y bueno, dentro de poco estaremos compitiendo en la Mundial de Informática, o sea que nueva vez, ha sucedido mucho desde que saliste de acá, pero qué bueno. Sí, en aquella época, Luis José y Rodolfo definitivamente hubiesen podido ser parte del equipo de informática claro de República Dominicana, si República Dominicana lo hubiese tenido. Este otro muchacho, ¿cómo es que se llama? Marcos Lara, también, o sea, ahí habían un grupito fiebruce de verdad y con capacidades matemáticas y de resolución de algoritmos. Ernesto también, o sea, que eran muy aventajados y que le gustaba, le encantaba ese tema. Por eso hicieron lo que hicieron con lo que había en ese momento. Así mismo es. Bueno, pues muchísimas gracias, Orgullo New Horizons. Gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden. Gracias. Y a todos ustedes que han estado con nosotros, muchas gracias por acompañarnos durante toda esta hora. Siempre, bueno, pues haciéndole la invitación para que nos acompañen mañana una vez más a las 11 en directo. Y hagan como la vaca suiza. Tilín, 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 tilín. Y que se suscriban y reciban las notificaciones de todo lo que cada día pues compartimos con ustedes a través de nuestras plataformas digitales. Feliz resto del día. New Horizons Radio. Psicología, educación, deportes, salud, urbanismo, economía, nutrición. El héroe de la semana. De lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neon 89.3 y en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio.